La misión evangelística Cristo te llama de Dallas y su pastor Jonathan Mejía presenta su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor Jonathan Mejía. Hablando acerca de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, de la bondad del autor de la vida, de la misericordia y la bondad de Dios hacia nosotros. Cuando leemos esta parte, hermanos, es una historia bien tremenda. Un nieto de Saúl, un hijo de Jonatán, un muchacho en los tiempos de David, del reinado de David, que tenía la vida, hermanos, se le desgració la vida a Jonatán. Él estaba lisiado, y ahí dice la Biblia que él estaba lisiado. Y este era uno, en los ejemplos, se venía del linaje o de la familia real de Saúl, que tenían, ejemplo, dinero, riquezas. Pero por circunstancias de la vida, por desobediencia de Saúl, hubo muerte en toda la familia. De tal manera que se esparció todo lo que es Israel. Y después de la muerte de Saúl pasa a manos de David el reinado. Pero la cosa es que este muchacho llamado Mefiboset le quedó la vida marcada. O sea, empezó a vivir una vida, hermanos, desgraciada, para que me entienda. Una vida, hermanos, terminada. Aún dice que la tierra donde estaba se llamaba Lodebar, tierra árida, más o menos lo que significa. Donde, hermanos, cultivas, hermanos, y ahí, pero ni las hormigas hacen hoyo ahí. O sea, un ejemplo de todo, hermanos, lo que había, o sea, la miseria, la mortandad que había en ese lugar. Ya me imagino, hermanos, la vida de este muchacho, hermanos, por allá en el anonimato, por allá, hermanos, lejos. Después de que venía, hermanos, de una familia real donde había, o sea, repito, dinero, y pasar, hermanos, ahora a un tipo de vida, hermanos, donde da tristeza, da lástima. O sea, donde todos te miran y sos menospreciado. Donde todos te ven y te miran, hermanos, de menos. Así era la vida de Mefiboset. Era, hermanos, muy, como le digo, muy doloroso al ver la vida de este muchacho. Pero la escritura ya enseña, bueno, está hablando en esta parte, que se acuerda David acerca, o empieza a investigar de que si había al menos alguien de la familia real, o sea, de esa familia de Saúl. Y aparece este hombre y dice, no, aquí está un criado, uno de los criados de Saúl, aquí está. Entonces, y después de que se da cuenta, o sea, lo manda a llamar y le dice, dime si hay alguien, al menos, hay alguien de la familia real de Saúl. Y dijo, sí, mi señora, ahí hay un muchacho, pero miren la tierra que está, este ya me imagino, hermanos, que le fue a tirar tierra también. Este no puede caminar, este anda en silla de ruedas, este es por gusto, este no sirve para nada, ya la vida la tiene desgraciada. Lo tremendo es que no se esperaba, cuando después que se da cuenta David, lo manda a llamar, lo manda a buscar, lo manda a traer, y dice la escritura que todo lo que era de Saúl, imagínense las riquezas que ha de haber tenido Saúl, hermano, ya se imaginan ustedes, que todas esas riquezas se le iban a pasar a manos de Mefiboset. Pero no solo era eso, sino que dijo el rey, todo eso es tuyo, toda la riqueza, pero una cosa, siempre vas a comer a mi mesa. Mire qué tremendo. Significa que ahora esta es parte de la historia y pudiéramos extendernos y hablar más acerca de Mefiboset, pero en la historia de la vida, en nosotros, hermanos, también, si nosotros nos examinamos y si ustedes, por ejemplo, califican el lugar de donde vienen, a donde nacieron, cómo empezó la vida,
hermanos, ¿verdad? Que es una vida marcada, donde cuando había, hermanos, comíamos. Y si nos iba bien, por ejemplo, hermano, yo lo viví, hermano, desayuno, almuerzo y cena eran mangos. Hermanos, cuando nos iba bien, comíamos tortilla con sal. Imagínense, supuestamente a nosotros nos iba más o menos. Hay personas que les ha ido peor todavía. Imagínense que en sus lugares a lo mejor no había luz eléctrica. Hermanos, lejos de la ciudad. Sucesivamente, por allá en un lugar lejos, hermanos. Un lugar, hermanos, que tal vez nadie supo, nadie conoció, hablando de los gobiernos. Pero de allá, hermanos, de allá, hermanos, el Señor lo estaba viendo y con esos ojos de amor y de misericordia, hermanos, lo vio a usted. Imagínense, y ahora estamos en este país, ¿verdad? ¿No crees que es bueno Dios? Es bueno Dios. No más que en el camino como que el hombre se enloquece. Pero hermanos, para ser sinceros, de allá, hermanos, venimos. ¿Todavía no se les ha olvidado el cantón donde nacieron, hermanos? No, ¿cómo se te va a olvidar, hermano, el cantón donde naciste, hermano? Ese es el problema, que ya el hombre se le olvida, hermanos, el lugar donde nació. Se le olvida que sus papás, hermanos, pagaron un precio para darle de comer. Hermanos, se partieron la espalda, sudaron. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos una vida diferente. Yo le estoy hablando ahora de los padres terrenal. Pero ahí Dios se estaba moviendo a través de esos par de viejitos para que nosotros lográramos subsistir o crecer. Y ahora, aparte de estar aquí en este país, en Dallas, Texas, hermanos, ahora nosotros trabajemos o sirvamos o nos involucremos en el propósito de Dios. Imagínense, ¿quién iba a pensar que un día ustedes iban a llegar a la ciudad de Dallas, Texas? ¿Se lo imaginaron ustedes? ¿Se imaginaron ustedes que un día podían estar en la nación americana, donde a todos, hermanos, les llega aparentemente el sueño americano? A los 9, 10 años, hermano, despertó aquella necesidad, o sea, aquella inquietud, en mi corazón de viajar a este país. No tenía mucho, 9, 10 años. Y yo dije, yo quiero irme para los Estados Unidos. ¿Qué conocimiento iba a tener, hermano? O qué iba a tener ideas de cómo era el país. Pero había algo, hermanos, una necesidad de poder viajar a este lugar. Hermanos, porque uno, ejemplo, está viviendo, hermanos, esa vida de cómo va. O sea que el día a día, hermanos, como dicen en nuestro país, coyó el quebrado y coyó el comido. Así va, que lo que el hombre trabaja, hermanos, ya lo debe, si es posible. Y hermanos, no hay, o sea, como ahora en este país, ¿verdad? En este país usted, si es posible, si es inteligente, ahí tiene una almohada, un colchoncito extra ahí debajo de la cama, que es dinero ahorrado. Otros ahí tienen una cuenta en el banco. Imagínense, ese es lo tremendo, que imagínense que hasta dónde el Señor, hermanos, ahora nos ha bendecido. Pero después de eso se le olvida el hombre. Y ahora que mire, ve, para que invite a comer a otro prójimo, hermano, no lo invita a comer, hermano. Si es posible, le dice, ¿tenés hambre? Sí, no, mira que anda un par de cacahuates más, ve, comamos. Y si hay que partirlo por mitad, hermanos, aunque sea la mitad de uno, hermanos, se lo comen todo, porque mire, es codo. Pero yo le estoy mencionando acerca de la bondad y la misericordia de nuestro Dios. O sea, de la vida, hermanos, en la vida cotidiana que vivíamos en nuestros países. Pero ahora entrando a la vida, al mundo espiritual, hermanos, ¿se imagina la vida de pecado a donde nosotros éramos arrastrados? La vida, hermanos, de injusticia, de maldad, la vida depravada, degenerada que vivíamos, hermanos. Se imagina que muchos, hermanos, por ejemplo, lo que le mencionaba es una gran realidad. Después de que viajamos a este país, aquí nos volvimos desobedientes, perversos, malcriados. ¿De qué, hermanos? No participó o no tocó el ser humano. Y eso es una gran realidad cuando nosotros predicamos. Imagínense, todos ustedes, al verlos, hermanos, me fijo que todos fueron a la discoteca, hermano. Y si de algunos, tal vez 1, 2, 3 no fueron. Pero imagínense, ya en la discoteca bien sonado, hermanos, así bien, hermanos. Tal vez no fueron a la discoteca, pero en la calle, como era mujeriego, hermanos, como le vio falda a la tipa que iba ahí, se la llevó, la echó al carro, hermanos, sin saber, hermanos, si era hombre o mujer. Y no le pudo ver de la bolera que andaba, la gran manzanota que andaba aquí, mire, ve, hay gran chuzo de manzana. Era hombre, hermano. Pero si te das cuenta, ya bolo y bien sonado, hermanos, hasta de la mano andaba, hasta abrazados, hermanos. El problema era el siguiente día, como le dije hoy en la mañana, ¿verdad? El siguiente día, hermanos,
Como ese andaba falda, hermanos, andaba bien taconuda, o sea, que andaba, hermanos, con su vestidito pegado, era güera, hermano. El siguiente día amaneció con bigote. Eso era lo tremendo. O sea que hasta ahí, hermanos, el hombre llegó por la causa del pecado. Hasta ahí, por la causa de la desobediencia, hermano, dejó de usar el uso natural que es, hermanos, el hombre debería de buscarse una mujer. Hermano, anduvo con un hombre, le gustó y empezó a vivir así. Entonces por esa rama se desvió el ser humano. Lo mismo la mujer, después de ser una muchacha normal, andar con otra señora, imagínense. O sea que el mismo enemigo atando a la humanidad, llevándole, hermanos, a lo más bajo y a lo más profundo de desgracia, de problema, hermanos, de estar mal con Dios. Pero a lo que yo voy, hermanos, es hablando de la bondad y la misericordia de Dios. Que, hermanos, que Él no anduvo viendo cuántos homosexuales ustedes pasaron por encima de ellos. El Señor no anduvo viendo la hermana cuántas mujeres participó, se besuqueó con ellas, o cuántos mató, o cuántas personas le hicimos daño, o a cuántas personas le robamos, o a cuántas personas matamos, si es posible, con una palabra. El Señor no se fijó en eso, sino que dijo algo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de Jesús, refiriendo a toda la desobediencia de la humanidad. Significa que nosotros no existíamos, pero Él ya nos conocía. Él ya sabía de nosotros. Significa que Él nomás estaba presentando la ofrenda a su Padre, a nuestro Padre, para que nosotros alcanzáramos misericordia. Ahora les pregunto, por la causa de la desobediencia y del pecado, y a donde ustedes se fueron a meter y nos fuimos a meter, ¿se imagina si Jesús no hubiese extendido su mano de misericordia? ¿Ustedes creen que estuviéramos aquí? No, hermano. ¿Ustedes creen que estuvieran ahí? No. Si es por la pura misericordia. Imagínense que la depravación del hombre, hermano, yo tuve problemas en el mundo de la masturbación y de la pornografía, hermano. Yo fui víctima, hermano, de esos demonios, hermano, que desgastaban mi vida, mi cerebro, y venían deseos de matarme, deseos de morirme, de darme veneno, deseo, hermano, de desaparecer del mapa, hermanos. Ni mi familia sabía lo que yo hacía, hermanos, a dónde yo me metía sucesivamente. Y yo mismo decía, no es posible, mi vida no tiene sentido, yo no tengo medicina para esto, yo no valgo nada. Yo mismo, hermano, me echaba a tierra y decía, ¿por qué? Decía yo, ¿y para qué estoy viviendo si mi vida es por gusto? Aunque mis padres me lleven a los mejores médicos, aunque me den las mejores medicinas, yo ya no tengo arreglo, aquí ya no hay medicina. Y así, hermanos, lograba pensar, pero hasta que un día, hermanos, Jesús llegó y tocó la puerta de mi corazón. Y, hermanos, pude, hermanos, abrir la puerta de mi corazón y Jesús entró a mi vida. De ahí para ahí, hermanos, las cadenas, los yugos de esclavitud se rompieron. O sea que todas esas cadenas que atan al hombre, al ser humano, hermanos, se cancelaron. Y ahora de ahí para adelante Jesús tomó control. Por eso repito, no importando en la condición cómo hayamos venido de allá del mundo del pecado, pero Jesús está esperando a toda la humanidad con los brazos abiertos. Imagínense qué tremendo. Pero en mi persona, yo mismo, hermanos, yo mismo decía que ya no servía para nada. Yo mismo decía que ya mi vida no valía ni un peso. Yo mismo no necesitaba que alguien más llegara y me dijera, tú no vales nada, sino que yo mismo. Eso es duro, hermano, vivir así. Pero qué lindo que el Señor llegó a mi vida. Y, hermanos, y pudimos experimentar de lo que se trata en la vida de este hombre llamado Mefiboset, que era heredero sin darse cuenta. Era, hermanos, tenía bienes, tenía, hermanos, posesiones, no lo sabía y vivía una vida de desgracia. Significa que mucha gente vaga, está sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y dice la Escritura en Romanos que nosotros los hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así dice la Escritura. Significa que mucha gente que está por ahí, hermano, no se da cuenta que, hermano, es rico en el Señor, que tiene bendiciones en el Señor. Y es aquí un problema,
que ahora no solo es el hombre, sino que el que está enfrente, hermanos, lo señala. Hermanos, le echa tierra, le dice que no sirve para nada, que no, hermanos, no hay misericordia, no hay bondad. Pero Cristo está diciendo otra cosa. Hay una experiencia, ejemplo, en los tiempos de Jesús, claro, en la Biblia está el libro de Lucas. Hermanos, cuando aquella mujer que quebró el frasco el perfume, el frasco de alabastro, si ya lo han leído, ¿verdad? Imagínense que esta mujer, dice la Biblia, que era pecadora. Entonces Jesús entra a la casa de Simón el leproso, así dice la Escritura. Entonces aquella mujer, desde que entró, quebró el frasco, hermanos, y empezó a ungir a Jesús. Empezó, hermanos, a llorar y a lavar con sus lágrimas los pies del maestro y a secarlos con sus cabellos. Hermanos, y ahí estuvo, dice Simón en su corazón, si fuera profeta se diera cuenta quién es quien le está lavando los pies. ¿Y quién era? Simón. Entonces, pero Jesús, como Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones nuestras, le hizo una pregunta. Simón, mira, le dijo, dos deudores, le dijo, hicieron, mira, habían hecho un préstamo y el que les hizo el préstamo les pidió a que le pagara y ellos no pudieron y rogaron misericordia, y vino el que hizo el préstamo, le dijo, ¿saben qué? Olvídense, déjenlo así. Lo tremendo es de que eran dos, por ejemplo, y dice que le pregunta en la parábola ¿quién? Y le dice, ¿quién amó más? O sea, ¿quién estuvo más agradecido? Al que le perdonaron más la deuda. Así dice la Escritura. Al que le perdonaron más la deuda. O sea, significa que si nosotros, hermanos, vagamos en una vida, hermanos, destrabada, pecaminosa, en una vida injusta, que ustedes saben, si es posible, a saber hasta cuántos enterraron, hermanos, pero es ahí donde uno fue perdonado de todo eso, uno más ama y agradece al Señor. Lo tremendo es que Jesús es lo diferente de los hombres. ¿Sí se da cuenta? Jesús es diferente a los hombres. ¿Por qué? Porque Simón estaba señalando que era pecadora. Era una realidad. Pero para eso había venido Jesús. ¿Para qué? Para traerle perdón, para traerle esperanza al que estaba terminado. ¿Se imagina? Y eso es lo que puede venir un borracho, hermanos. Puede hacer que haya matado hasta su propia familia. Pero si vino a Cristo, hermano, ¿sabes qué? Y le pide perdón, ¿Cristo lo restaura? Sí, Cristo lo restaura. Y si mató, si es posible, a toda su familia, Dios es poderoso para darle otra nueva familia, hermano. Y el hombre va a decir, no hombre, pero si ese acaba de matar a su propia familia, a su mujer, a sus hijos, es el que merece cárcel, cadena perpetua, la silla eléctrica, porque así somos los seres humanos. No, a esos son los que el Señor vino a buscar y a salvar. A ellos, hermanos, vino a buscar. Entonces lo tremendo es que el ser humano es así. ¿Se imagina? Ahora, hermanos, hay algo bien tremendo. Por ejemplo, en estos tiempos, por la misma desobediencia y por el pecado, hermanos, ejemplo, el hombre hace convenios, por ejemplo, para establecer una vida o para hacer una vida, o estar casado con una persona, luego dejó esa persona, dejó ese cónyuge, y cuando viene el Señor, bueno, ya viene a formar una nueva familia. La pregunta es, ¿usted cree que Dios no va a perdonar o abrirle o extenderle los brazos de misericordia a alguien que viene pidiendo una oportunidad? Claro que sí. El problema es que el hombre está, y hermanos, eso es duro. Entonces por eso es que nosotros debemos de aprender que Jesús no es igual que el hombre, que el ser humano, sino que Jesús es diferente a nosotros, porque Jesús, hermanos, extiende su bondad y su misericordia. Y si Él lo hizo conmigo y si lo ha hecho con ustedes, ¿cómo no lo puede hacer con un vago de la calle que está tirado en la basura? ¿Cómo no lo puede hacer con alguien, hermano, que anda ahí sin zapatos, que no tiene ni qué comer? Esa es la misericordia de Jesús. ¿Y sabes qué? Que después que anda sin zapatos, después que anda, hermanos, que no tiene familia, el mismo Dios le restituye y le devuelve todo lo que había perdido. Ese es Jesús. Entonces ahora, cuando nosotros caemos en tal situación, nosotros mismos decimos, es que yo ya no tengo perdón de Dios, es que fulano me dijo que yo ya no tengo perdón de Dios, yo ya no tengo oportunidad. Y entonces el sacrificio de Jesús, ¿a dónde quedó?
O cuando alguien cae en pecado, hermano, todos lo señalan. Y es que fulano cayó en pecado. Es que mengano no tiene perdón de Dios. Y todos, hermanos, así para allá, mire, con el dedo. Hermano, es ahí donde uno debe de decir, no, hombre, esa es una persona que necesita a Dios. Y que Dios lo puede levantar y que Dios lo puede restaurar. Significa que Dios tiene oportunidad para el fornicario, oportunidad para el adúltero, oportunidad, hermanos, para aquellos que han matado supuestamente, para aquellos que han robado, que han sido injustos, hermanos, con otros. Dios tiene oportunidad. Nada más que tienen que sincerarse delante de Dios y abandonar el pecado. Ahí. O sea que con esa acción, lo que hizo aquella mujer, hermanos, estaba llorando y dice la Escritura que le perdonaron todos sus pecados. Y le dijeron a Simón, Simón, esta mujer desde que entró, mira, no ha dejado de lavarme los pies y tú ni agua me has dado. Imagínese qué tremendo. Mira, esta no ha cesado de besar mis pies tampoco y mira, y tú ni beso me has dado. O sea que aquel se creía muy espiritual. Aquel se creía, hermanos, mucho que tenía autoridad, pero en sí, hermanos, no se daba cuenta quién estaba en su casa. Aquella mujer que era pecadora se dio cuenta quién es el que estaba en esa casa. Simón no se daba cuenta. Entonces ese es el problema del ser humano. Significa que la bondad de nuestro Señor Jesucristo se expande. Y cuando piensa usted que todo se acabó y que las esperanzas se murieron, al contrario, el Señor tiene puerta abierta y dice la Escritura que puerta que Él abre nadie la puede cerrar y la puerta que Él cierra nadie las puede abrir. Eso es Jesús. Hermanos, ¿y con qué, hermanos, seguridad lo predicamos? Porque nosotros hemos vivido esas experiencias. Ustedes, creo algunos de ustedes saben, todo este pasaje, el capítulo 9, el verso 1 en adelante, esto se llevó a cabo en mi vida. Esto, hermanos, se efectuó en mi vida. Hermanos, en uno de los momentos cuando yo empezaba en el evangelio, ya cuando habían pasado unos días, hermanos, por causa, hermanos, así de ser nuevo, hermanos, caí en desobediencia. Pero, hermanos, es bien tremendo porque cuando cae en desobediencia no es para que el hombre viva así, sino que Dios te quiere enseñar algo a través de ello, te quiere capacitar. Hermanos, lo único que yo hice, reconocí mi actitud y le dije, Señor, perdóneme, Señor. Y hermanos, el Señor me perdonó, pero no bastaba solo eso. Hermanos, agarraba 3 días, hermanos, y me iba a buscar de la presencia del Señor lejos, a cada 2, 3 meses, a cada 6 meses, así durante 1 año, 2, 3 años, y me iba, y yo sabía que por aquella situación, hermanos, ya no era igual mi vida espiritual, no era lo mismo, pero yo anhelaba, hermanos, aquella bendición que el Señor había depositado en mi vida. Y yo dije, no es posible. Yo miré, experimenté cómo Dios me empezó a usar a trabajar mi vida. En los principios, cuando empecé, ahora no es posible que esté en esta situación. Hermanos, agarraba, hermanos, y me iba a buscar del Señor. Y le dije al Señor un día, Señor, esta vez voy otra vez, Señor, porque yo necesito respuesta. Han pasado tanto tiempo, Señor, y yo necesito trabajar. Yo necesito que use mi vida. Yo necesito, Señor, que me dé aquella bendición, Señor, como cuando empecé, Señor, que todo, Señor, lo que tocaba florecía y era prosperado. Hermano, y empecé, hermanos, y me acuerdo que me fui a un ayuno de 6 días más o menos. Y dije yo, Señor, aquí estamos, hermano, y era bien tremendo cuando empiezo, hermano, hasta fiebre me agarró en el primer día, gripe y de todo, hermano. Y dije yo, no, ya estamos aquí, vamos a terminar la jornada, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Empieza el segundo, el tercero, el cuarto día. Y yo, hermano, hasta con un cuaderno tenía las peticiones anotadas ahí de lo que yo traía para presentarle al Señor. Y le digo, Señor, este viene siendo ya, no sé, me acuerdo si era el 4 o el 5 día. Este viene siendo el 4 día, Señor. Y yo me acuerdo, era como el 5 día. Y yo me acuerdo que ya estaba acostado, ya esos días ya ni dormir podía, solo acostado estaba. Le estoy hablando que estaba en un potrero lejos, hermano, lejos, en un potrero donde ahí sí supe que huyeran los coyotes. Estaba lejísimo, sin luz, hermanos, tremendo. Solo, hermanos, y el Señor, hermanos.
Y le digo al Señor, tipo 1 de la mañana, Señor, ya va el 5.º día, Señor, y yo sigo esperando, Señor. Y una de las cosas que yo he hablado con el Señor siempre, le digo, Señor, yo no vengo a pelear con usted, yo no vengo a exigirle, yo no vengo, Señor, a reprocharle. Yo sé que usted es el Señor, yo entiendo cuál es mi posición. Si a usted se le place responderme, amén, Señor, y si no también, de aquí yo me voy contento. Hermano, nomás termino de hacer ahora esa oración, hermano, y bien siento cuando cae, hermanos, y desciende el Espíritu Santo, hermano, sobre mi vida. Era la 1 de la mañana, y empieza el Espíritu Santo, hermanos. Y hermanos, ¿sabes qué me dijo? Estas palabras que, hermanos, el rey me había mandado a llamar. Imagínense qué tremendo. Las mismas palabras de Mefiboset, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenía aquella bendición con la que Dios usaba mi vida, con lo que Dios hacía, hermanos. Pero estaba aquella necesidad en mi interior de buscar, hermanos. Me humillaba, me aventaba al piso para que Dios devolviera aquella gracia, aquel respaldo, aquella autoridad. Y yo le dije al Señor, yo necesito que devuelva aquello. Entonces viene el Espíritu Santo y dice, ¿sabes qué? El rey te mandó a llamar, y todo lo que la vida te ha robado, o sea, en pocas palabras, todo lo que era tuyo, ahora el rey te lo restituye, hermanos. Llegaron las 3 de la mañana y aquella bendición, hermanos, que no paraba, hermanos, era algo extraordinario lo que ocurrió en aquel tiempo, hermanos. Llegaron las 4 y 5 de la mañana y yo cansado, sudado, bañado en sudor, y yo solo miraba para el techo y dije, está logrado. El Señor respondió. El Señor contestó mi necesidad, mi petición. El Señor trajo respuesta a mi vida. Era el 5.º día y tenía que terminar, me faltaban como 2 días. Y dije, no es problema, vamos a terminar. Bien, me puedo ir ahorita, pero dijimos que de tal día a tal día vamos a estar ahí. Hermanos, así fue. Pero lo tremendo, lo impactante es, hermanos, de la vida, hermanos, la vida que había llevado marcada. Porque en ese tiempo, hermanos, o sea que el enemigo es tan sucio, hermanos, que te hace tropezar. Y después de eso, hermanos, hermanos, te quiere agarrar como trapeador, hermano. Era difícil la vida que vivía, hermano, pero es ahí donde yo aprendí, hermanos, que mi carácter fuera formado, hermano, y no me detenía. Yo tenía que seguir y darle para adelante, no dejarme vencer. Y yo le decía, Señor, aunque me hagan a un lado, aunque me digan que no me quieran aquí, yo no voy a dejar de seguirte porque sé de dónde me has sacado. Y ahí caminábamos y íbamos, hermano, y esa es la tarea del creyente, no dejarse vencer. Entonces ahí donde Dios está probándonos y está viendo, hermano, nos está viendo a nosotros para ver si en realidad nosotros queremos alcanzar aquello de lo cual participamos o gozamos o vivimos o tuvimos en un tiempo. Hermanos, sabe que de ahí para acá, de esa experiencia, hermanos, todo fue diferente. O sea, empecé a vivir como cuando empecé en el Evangelio. Hermanos, y de ahí para acá, hermanos, sigue siendo así mi vida y más todavía, con más intensidad. Y podemos tener experiencia de cómo Dios se mueve, hermanos, en nuestra vida, de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios habla en nuestro corazón y cómo Dios trae seguridad. Y Él nos dice que Él está con nosotros y que Él aquí va y que de Él es la obra y que Él la lleva y que Él trae y suple todo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Hermanos, y una de las cosas que hago, yo le digo, Señor, todo esto es tuyo. Yo no tengo dinero, Señor. Yo no tengo dinero, yo no trabajo, Señor. Así que esta es su obra, encárguese, Señor. ¿Sabes qué hace Dios? Hermano, Dios se encarga de suplir, hermano, cuando son miles de dólares, hermanos, que se tienen que invertir. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llama, porque cuando Dios elige, hermano, Dios está contigo, Dios suple, Dios trae, hermano, y Dios sabe de lo que tenés necesidad. Pero esta es la situación. Estamos hablando de la bondad de Jesús. Jamás, oiga esto, jamás estarás solo si estás en los propósitos de Dios. Por eso le digo, tenía herencia. Tenía herencia, Mefiboset, nomás que no sabía. Pero ¿cuál era la vida que vivía? Yo me imagino que hermano no se bañaba. Hermanos, cuando comían mal. Pero imagínense, después, hermanos, después de estar en esa miseria, estar sentado a la par del rey, hermano, imagínate qué diferencia.
Y esto, hermanos, se efectúa también en nosotros. Por eso le digo más o menos de dónde el Señor nos sacó, de esa vida marcada de pecado. Pero imagínense, ahora sin darte cuenta, hermanos, comes porque el Rey también, hermanos, te da la comidita. Hermanos, vives porque el Rey te suple. Hermanos, te da vida, te da fuerza, te da vigor. Y un día en verdad estaremos en la boda del Cordero, hermanos, y estaremos sentados, hermanos, a la par o cerca del Rey en un día. Imagínense, esa es la misericordia de Dios. Pero repito, es el hombre que se acaba al otro. Es el ser humano que le echa tierra y que se lo termina y se lo acaba, hermano. Pero en sí, nosotros no podemos hacer caso a lo que dice el hombre, sino a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. A lo que Dios habla a través de su palabra. Hermanos, y si Él tiene misericordia, hermanos, para con los hombres, y si Él tuvo misericordia de Zaqueo, si Él tuvo misericordia de Cornelio, hermanos, de la samaritana y de todo ese tipo de gente, hermanos, que la vida que llevaban, hermanos, no era agradable ante los ojos de Dios, ¿cómo no va a tener misericordia de nosotros? ¿Cómo no va a tener misericordia del idólatra? ¿Cómo no va a tener misericordia, hermanos, del pandillero? Sucesivamente, y todo eso. ¿O creen ustedes que Jesús vino a condenar al mundo? La Biblia dice lo contrario, que Él no vino a condenar al mundo, sino más bien Él vino a salvar a la humanidad. El hombre se condena por sus propios hechos, por su manera de vivir. Pero en sí, hermanos, Jesús no vino a condenar a nadie, sino a extenderle su mano de misericordia. Mire lo que dice Romanos. Después de haber leído esa parte, libro de Romanos, si no me equivoco es el capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos a terminar rápido. Así que usted, y ya casi vamos a ir terminando, usted que está aquí y en un momento se había sentido débil, que ya no podía más, yo quiero decirle que Él es bueno. Vamos a leer el verso 14. Mire lo que dice esta parte. Y cuando Dios pone los ojos en alguien, hermano, no importa las vidas que haya llevado en el pasado. No importa. Los hombres te la pueden señalar y te lo pueden echar en cara. Pero algo que hace Jesús, nunca te echa en cara las cosas. Nunca. O sea que los hombres sí, ellos pueden conocer tu pasado y pueden saber por dónde viviste, qué hiciste y de lo que participaste. Pero Jesús está diciendo lo contrario. Él está diciendo lo contrario. Capítulo 9, el verso 14. Llegaron. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré. ¿De quién dice? Del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado toda la tierra. Significa que Él va a tratar y Él va a hacer como Él quiera. Y si a Él se le place levantar al más podrido de la tierra, Él lo levanta. No importando su reputación, no importando si está manchado ante los hombres, no importa cómo vive, si está podrido y si tiene vida, no importa. Pero si Dios lo levanta de ahí, Él lo renueva, lo cambia y le cambia hasta el nombre si es posible, y lo levanta como un siervo y como una sierva para llevar el evangelio a donde nunca se ha predicado. Pero eso es lo que tenemos que saber, hermano. Que cuando aparezca alguien para echarte tierra, para desanimarte, hermano, no hagas caso. No oigas al enemigo. Solo escucha la voz de Dios y que te quede claro que Él se compadece del que Él quiere compadecerse. No importando la situación o la condición. Significa que no te sientas culpable por la situación en la que hayas pasado o de dónde vienes. No te sientas mal.